por la arquitectura, el paisaje y el urbanismo, con un enfoque innovador y multidisciplinar. Está bueno destacar que el estudio fue destacado y premiado en numerosos concursos nacionales e internacionales con proyectos de gran escala como el Globant Iconic Building, Paseo del Bajo y Parque Costanera Norte. Joan es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, especializado en bioarquitectura con Gernot Minke y en LEED Construcción Sustentable. Su práctica profesional también se extiende a la actividad académica, algo de esto él nos estaba contando recién, en docencia, tanto en la FADU UBA como en la Universidad de Palermo. Es fundador de The Holy Ship, empresa dedicada al desarrollo de techos verdes, muros verdes y energías alternativas, también cofundador de Práctica Sustentable, organización que tiene por objetivo transmitir y expandir conocimientos relacionados con la bioconstrucción. Su trabajo fue premiado y reconocido con publicaciones en distintos medios especializados y pueden encontrarlo detalladamente y muy bien organizado en la web del estudio baranzarc.com. ¿Salió bien? Bueno, salió perfecto, exactamente, ahí en la página seguramente se van a encontrar con todo esto y tal vez alguna cosita más, no sé. Ahí yo estoy, ya le quiero poner compartir. A ver si está bien. Dale. ¿Qué estoy compartiendo? No, parece que compartí equivocado. Bueno, ven, es la primera vez. Ahí vamos. Ustedes me dicen si está mostrando. Ahí estás presentando. ¿Pero se ve algo? No. Todavía no. Vamos a hacer así. Le voy a cancelar y voy a mostrar otra pantalla. Debe ser esto. Y bueno. Ahí va. ¿Y está mostrando o no? Ahí se ve. Ahí yo estoy viendo una presentación de diapositivas en modo de edición, digamos. Veo el recorrido. O sea que le estás viendo. Ahí está. Edición. Ahí va. Ahí estoy viendo imagino que es la primer pantalla. Ahí está, le corrí el dejar de compartir. Están viendo bien entonces. Perfecto. Voy a poner, a ver, opciones del puntero, pluma, a ver si le puedo escribir. Bueno, todavía no, pero ya arrancó la presentación, evidentemente. A mí me causa esa duda, ¿no? De si están viendo, cada tanto me van a tener que decir, ¿no? Estamos viendo, o no sé. Dale. Ahí lo que yo estoy viendo es la primer lámina que empezaría contando el proyecto del Paseo del Bajo, ¿sí? Yo, antes de arrancar, lo que quiero decirles es que lo que voy a mostrar es en realidad como una recopilación, que esto está basado en experiencias que tuve yo. No les voy a contar cómo se diseña una cosa o cómo se diseña otra, sino en mis experiencias propias, tanto de los concursos, porque la mayoría de estos proyectos arrancaron como concursos, pero tienen un proceso increíble, interminable también, con muchísimos actores. Les voy a contar entonces de lo que aprendí yo en estos procesos variados, tanto de proyecto, gestión, obras, distintos tipos de escalas, y bueno, nada, cómo se van desarrollando los proyectos. Entonces arranco contándoles el del Paseo del Bajo, a ver si anda la virome, sí. Iría un poquito para atrás mostrándoles imágenes, retrocediendo en el tiempo, una imagen desde Retiro, 1940, ahí se ve el puerto casi arrancando en lo que es su expansión, pero seguimos yendo para atrás porque
nuestro proyecto tiene un poco, y bastante en realidad, por el área donde se implanta, mucho de memoria de tanto los edificios como histórica de lo que pasó en estos lugares. Lo que están viendo acá, central en esta imagen, es algo que tal vez no muchos de nosotros tengan memoria porque se vio poco, pero los que le prestaron atención en la historia tal vez se encontraron con la famosa aduana de Taylor, que es de 1870, y lo vemos así en dibujos y parece impresionante que hoy no esté ahí. Esta pieza que es, no sé, es arte, en cualquier lugar harían un museo, harían lo que sea. Bueno, acá desapareció, digamos, y después vamos a ver un poquito más adelante cuál fue nuestro intento por recuperar al menos ese recuerdo. Y siguiendo para atrás, podemos ver en el lugar donde nos implantamos, que en realidad que es que es la segunda fundación de Buenos Aires. La primera se da más tirando para el Parque Lezama. La segunda donde se crea el fuerte, que es esa gran pelea por edificios, donde después lo viene a pisar la aduana, donde después la Casa Rosada, que también lo vamos a ir viendo, pero ahí es donde estamos. Y acá es donde pueden ver una cronología de cómo se va desarrollando la trama en relación con el río, desde estos primeros planos armados en 1500, repartiéndose así las tierras a mano alzada, y después, 2016, antes de que nosotros hagamos nuestro proyecto, ya con una reserva natural que le avanzó sobre el río, con estos diques, bueno, con un montón de cosas que pasaron en el medio. Acá, más específicamente, una cronología del puerto en sí. Voy a tratar de no detenerme tanto en estas cosas porque es largo, si no, tengo un montón para mostrar y me gustaría mostrarlo todo. Y siguiendo con esto de la historia, la histórica desvinculación, digamos, del río y la ciudad vendría a representar esta imagen, y las pocas conexiones que nosotros detectábamos al momento de hacer esta propuesta. Nosotros estamos hablando de esta zona y hablábamos también de cómo vendría a ser la conexión ciudad-río en los puntos, digamos, que nos permitían los diques existentes y los pasos existentes, además de una conexión un poco más profunda entre el río real y la reserva, y tal vez lo que se puede ver acá de Plaza de Mayo y las diagonales. Que hoy lo que sabemos es que vos llegás con el subte a la Plaza de Mayo y para llegar a Puerto Madero, venís, sales así, y te tenés que dar toda la vuelta para poder pasar, porque tenemos una diferencia de, no sé, en corte, esto viene a ser así, de 6 metros de alto, imagínense, entre la Casa Rosada y Puerto Madero. Entonces, durante todo el proceso para hacer estas propuestas, nosotros lo recorrimos muchísimo este espacio, íbamos todos los fines de semana, íbamos en la semana, nos tomábamos un café acá, en la cortadita, en Jufra y arriba, antes de llegar a San Telmo, nos sentábamos acá a mirar cómo bajaba la gente del buquebús, nos poníamos abajo de la autopista y, no sé, nos encontrábamos con sensaciones, no sé, conocíamos lugares, espacios. Entonces terminamos por hacer una propuesta que nosotros decimos que era integral y que tal vez no fue tan en detalle de cómo va a ser la baldosa o en qué sentido vamos a hacer el chiste del pasto, sino que hablábamos de 10 piezas, ¿sí? 10 piezas que vendrían a vincular en algún sentido, ya sea más teórico o físico, la ciudad con el río. Entonces siempre hablábamos de un parque transversal, no longitudinal. No sé si siempre tuvimos mucho la idea esa de hablar del parque lineal, porque sabíamos que eran muchas piezas. Entonces terminábamos por hablar de esa pieza vinculante como las otras 2 piezas, ¿sí? Bullar y Azopardo, que son 2 calles que quedaron cortadas tal vez por, voy a borrar un poquito acá, que quedaron cortadas tal vez por el uso del CCK o que chocan ahí contra el Luna Park o contra la autopista, que ahí no sé, se arma un espacio raro tanto para pasar o para estar, ¿no? Entonces aparecen estas propuestas, como le decía. Por un lado está todo lo que es el paseo, que para nosotros es una calle de convivencia, Azopardo-Bullar, que cruza de lado a lado,
y hablamos de cómo debería ser en el arranque, acá en el cruce con Córdoba, porque nos vamos a dar cuenta que se empiezan a generar situaciones, ¿no? En el parque, de que coinciden con los diques y que se empiezan a armar ciertos espacios que, una vez avanzado el proyecto, se empiezan a llamar manzanas rotacionales, porque si recuerdan, la avenida Madero era doble mano, esta que está acá. ¿Sí? Esa es doble mano, tenía 2 carriles para un lado y 2 carriles para el otro. Juana Manso, la de abajo, lo mismo. ¿Sí? Y ahora de repente lo que hicieron es decir, Juana Manso va de sur a norte y Madero va de norte a sur. Entonces empieza a aparecer la posibilidad de que el auto retome. ¿Sí? Entonces empiezan a perder cierto sentido las diagonales que se empiezan a encontrar cuando venís por Alem, que más cerca de Retiro se van a dar cuenta que en realidad son peatonales cuando se meten para adentro. Se empiezan a hacer calles de convivencia. Nosotros acá empezamos a proponer lo mismo y un circuito de ida y vuelta entre la calle de convivencia con bicisenda, que es Azopardo, toda arbolada acá, y la avenida Madero. Ahí arriba ven los proyectos particulares. Esta era la calle de convivencia que les estoy contando. Esto es del lado de adentro. Acá al fondo ven esa escultura que nosotros hablábamos que se empieza a ver acá, en el nodo, en el portal sur de acceso al paseo. Ya lo vamos a ir viendo más en detenimiento. Este es el fondo del edificio que está al lado de la Facultad de Ingeniería, que fue restaurado hace poco. Este es otro de los nodos que planteábamos, lo estamos viendo desde la autopista La Plata, la llegada, que acá se ve ese monumento de luces, que ahora voy a contar un poquito más, pero está en relación al Club Atlético, que está debajo de la autopista. El Club Atlético fue un centro de detención clandestino, que tiene mucha historia y tienen un museo, más que un museo, sí, lo tienen expuesto. Es difícil llegar porque no se cuenta mucho, pero estuvimos ahí recorriéndolo, nos contaban las historias, tienen incluso toda la arqueología que hacen para restaurar y descubrir y seguir armando los hechos y seguir descubriendo historias. Es impresionante. Este es el punto que les contaba, el nodo 4, el portal de acceso, que nosotros armábamos esta plaza y este edificio que ven acá atrás vendría a ser el nuevo acceso al Club Atlético con un edificio y todo un museo conmemorativo. Ese era el nodo 4. Del lado de atrás de la Facultad de Ingeniería aparecía este puente que conecta desde la facultad hoy hasta la estación de servicio, que es una parada de bondi o la parada de bondi de larga distancia también. Es un punto, es lo que yo les decía, el pasaje de Yufra sale de ahí y en 2 cuadras estás en una callecita súper pintoresca con los locales, con la feria, estás en San Telmo, pero cuando llegás a la avenida, acá a Paseo Colón, nada, cruzarla tiene su historia también y debe tener sus anécdotas. Obviamente nosotros acá teníamos en cuenta que ya estaba proyectado el Metrobús, más allá de que no estaba hecho en ese momento, entonces no decíamos de pasar por el medio, bueno, teníamos ya en cuenta ciertos proyectos. Esto se los recomiendo que pasen. El nodo 6 era en el edificio de aduana, que termina siendo una de las rotacionales. Ahora vamos a ver en el proyecto. Esta plaza que planteamos nosotros, hoy va a tener una fuente que vendría a ser un reflejo de la aduana, todo lineal, del largo del edificio. Nosotros teníamos un planteo de que este edificio tenía que ser el nuevo Ministerio de Cultura de la Nación, que no tiene un edificio, y que la aduana se pase como aduana al puerto. No tenía nada que hacer acá y estaba dentro de lo que es el marco del Parque Central, que ahora lo vamos a ver, que era una de las piezas fundamentales de este paseo. Y uno de los 4 edificios que forman este paseo es el de la aduana y tiene una calle impresionante adentro, que si ustedes entran por el lado del estacionamiento, el lado de atrás, por acá, se van a encontrar con que todo este pasaje
nada, se encuentran en un edificio espectacular, público, pueden entrar, verlo. Nosotros lo que proponíamos era atravesarlo. Lo van a ver mejor en planta, que acá se arman siempre estos ejes. Acá está la escultura de Perón. Siempre se arman estos ejes y nosotros siempre proponíamos cruzar de alguna forma. Bueno, el nodo de la Plaza del Encuentro, que es esta, que acá era el punto de los más difíciles donde la avenida va subiendo, si vos lo ves en vista, no sé, desde Puerto Madero te encontrás con un muro de ladrillo y acá atrás la Casa Rosada, acá. Si lo vemos desde acá, cruzando el Puente de la Mujer, nos vamos a encontrar con ese muro y no hay cómo atravesar de un lado al otro. Entonces, por cómo estaban dadas las bases y por muchas cuestiones que nosotros veníamos analizando, en corte nosotros planteábamos llegar hasta este punto, pasar por debajo de la avenida Madero, pasar por debajo y llegar a una plataforma a medio nivel, que era esta Plaza del Encuentro, seguir bajando y estar en Puerto Madero. Bueno, después en el proyecto nos encontramos con que, no sé, hay 1.000.000 de cañerías, el gasoducto principal que va hasta Bolivia, no sé, te empezás a encontrar con todas esas cosas y ves que se van imposibilitando un montón de cuestiones y por eso la escalinata termina siendo a nivel y un montón de cosas. ¿Por qué la escalinata y toda la cuestión esta y el quilombo? Si ustedes ven acá, hay una vía, ¿sí?, que es del tren de carga, que se atraviesa todo el parque. Los 4 kilómetros están atravesados por ese tranvía, por ese tren de carga. ¿Qué significa esto? Que si ustedes agarran una cinta, un fideo cinta así, y tienen que proyectar ahí un parque, agarren el cuchillo, córtenlo por la mitad y diseñen esas dos partes, porque nos encontramos con esa locura y además de instalaciones y servicios y un montón de cositas. Metiéndonos un poco más adentro, en este nodo central está el parque. Está la aduana Taylor, ahí hay una superposición de imágenes para que se dé una idea dónde estaban las cosas, ¿sí? Y este era el muelle de aduana. Si se acuerdan la imagen vieja, había 2 muelles. El otro muelle está a la altura de la calle Paraguay, cerca de Córdoba, que era el muelle de pasajeros. Este era para entrar con la mercadería, lo llevaban a la aduana, lo activaban ahí y después lo transportaban. Después, bueno, historias. Una postal hermosa. Acá se ve el muelle y continúa unos kilómetros porque era una tierra pantanosa. La verdad es que no daba para poner un puerto acá. Eso también se fueron dando cuenta con el tiempo, pero también hay egos y políticas y un montón de cuestiones que, nada, acá va el puerto. Acá se ve la superposición y cronología de cómo fue mutando 1700 con el fuerte. El fuerte era postes y unos alambrados y tal vez el alambrado era de púa, para que se den una idea, no tiraron Damasco abajo acá. Acá se ve la superposición de todas estas cosas y la arqueología que nosotros nos imaginamos que nos podíamos encontrar si se hace esa excavación. Acá una imagen de una propuesta ya avanzado del proyecto, porque nosotros en el proyecto del concurso, esto era agua, todo lo que es pasto. Lo primero que dijeron cuando salió la noticia en el diario es quién fue el loco que dijo que iban a hacer esto. Cancelen todo. Bueno, listo, sale pastito. Pero la idea siempre era como recrear esa situación e incluso empezar a generar este eje y el cruce vinculando con el Puente de la Mujer, que es el que termina de armar y llegar hasta el río como pasaba con el viejo muelle. Acá el imaginario de esto, el Parque Central que se arma acá, con el edificio del CCK, que está un poquito más atrás. Este es el edificio Libertador, hoy del Ministerio de Defensa. Este es el de la aduana que veíamos antes, Casa Rosada, y la arqueología que nosotros nos imaginamos que nos podíamos encontrar por unos planos y un arqueólogo que también nos estuvo asesorando, que después se hicieron estudios, se fueron a sacar, están los pozos hechos si pasan por ahí, pero bueno, ahí quedó. Acá se ve el corte, la Casa Rosada. En el concurso nosotros proponíamos esto, ¿no? Acá se ve el parque arqueológico, lo llamábamos nosotros. Proponíamos que se deprima la avenida Rábida, que es la que le está bordeando, que es la que está haciendo esto, la que conecta Alem y Paseo Colón. Nosotros la deprimíamos para poder seguir pasando a nivel con el peatón, ¿sí? Decíamos, pasemos por arriba y hagamos el muelle.
Y al mismo tiempo seguías caminando, pasabas por debajo de Madero, que es esta, y pasabas acá a la plaza y seguías bajando y llegás al nivel de Puerto Madero. Esta es la diferencia que hay hoy del muro ese de ladrillo. Una imagen vieja de un cuadro que representaba un montón de imaginarios. Al mismo tiempo, esto era real. Si hoy se fijan con atención, ese ala la demolieron en 1980, en una noche así, medio ahí tapado, fueron, picaron y dijeron, hay que agrandar la avenida Irigoyen. Y tiraron ahí un pedazo. Y si se dan cuenta, el edificio es esto hoy. Bueno, y con respecto a esta plaza y la escalinata y esto de la conexión y los parques unificados, es lo que termina por dar el Parque Central. El Nodo 8, que era el de la movilidad y la cultura, que acá empieza a aparecer. Bueno, este es el de la estación de combis, pero aparece la estación del RER, de la Red Regional de Expresos Regionales, que todavía es una obra gigante y no sé qué va a pasar. Y la conexión esa en cruz que proponíamos desde Buquebus, que está ahí, con Córdoba y ascensor, y para que la gente que viene con el carrito y el bolso y lo que sea pueda ir a tomarse el taxi a la avenida, ¿no? Que es la situación que hoy vemos que van entre las piedras. Y después, situaciones del paseo en sí y los distintos verdes que proponíamos, que son típicos o autóctonos, como la selva, el pastizal, el humedal, el arbustal, no así la ciclovía, pero eran parte del paseo, paseos un poco más amplios, con banquitos, siempre generando eso. Este era el Parque Central en el concurso. Así quedó una vez que terminamos de hacer el proyecto con Ciudad. Esta instancia la hicimos en Ciudad. La primera crítica, o no crítica, pero sí búsqueda era, hay que llegar al 80% verde. No sé, porque salió un decreto con los vecinos. ¿Quién quiere el 80% verde? Levantaron toda la mano, hay que hacer 80% verde. Bueno, si vos calculás las veredas, no, ya estabas en el 20%, ¿entendés? Ya no podíamos ponerle un acceso al CCK, no podíamos ponerle un acceso y más allá de que nosotros nos importen o no algunos rituales históricos o lo que sea, acá los militares arman un súper desfile una vez por mes, 2 veces, no sé, o una vez por año, o viene el G20, frenan acá. Es como, hay muchas cuestiones institucionales que hay que respetar. Tuvimos encuentros con la gente del CCK, con la gente de defensa, no con la gente de aduana. Pero bueno, esa es la situación. Así es como termina siendo, que es bastante, ¿cómo se puede decir? Respeta o bastante respetuoso al proyecto original de ideas. Esto cuando pasas el proyecto se regula todo, empiezan a aparecer algunos espacios de encuentro, de usos, de programas, empiezan a aparecer los sistemas para empezar a atravesar en un sentido, en el otro, las bicisendas, Bullar y Azopardo que se conectan, los parques de frente al CCK, todas las florcitas. Acá estaba Juana Zurduy, no sé si se acuerdan, estaba puesta acá. Antes estuvo Colón. Se van pasando la batuta. Yo creo que acá hubo algo raro. Decidieron mover la Rábida, pasó por arriba de Zurduy, entonces pasó acá al frente del CCK. Nosotros planteamos acá una fuente de bruma, Zurduy flotando con una cara de espejo y toda la cosa. Bueno, no, pará. Va a ir de granito, lo revistieron con hormigón y después lo pintaron de negro. Vamos a ver cómo termina, pero pasa eso también. Es lo que le venía contando antes de los procesos, de las gestiones, de que uno hace un proyecto y de repente hay 1000 actores y hay que entender que el proyecto tampoco es de uno, sino que somos esa parte que está resolviendo esa partecita que se requiere para todo este universo que es el proyecto en sí, ¿no? De gestiones, de administración, de obra, de lo que sea. Estos son los ejes que marcábamos antes y en general hay alguna escultura. Hubo que respetar todas esas cosas. Nosotros de vialidad, de esculturas, monumentos, patrimonio, no opinamos. O sea, nosotros nos dijeron, acá va Juana Zurduy. Nosotros nos dijimos, a ver, Juana Zurduy es más, menos importante que... No, Juana Zurduy va acá. Bueno, le diseñamos el basamento,
ese tipo de cosas. Acá se ve más en detalle, porque también para que entiendan esto, tal vez, de los procesos, ¿no? Yo lo que quiero mostrarles, no les voy a contar el detalle, plano de arquitectura, este es el CCK, un edificio gigante, esto es una super manzana, esto es una manzana, el CCK es una manzana, ¿sí? Todas las calles de convivencia que había que armar, el espacio para los bondis, porque dicen, no, acá vienen 1000 personas por día, vienen colegios, te tenés que encontrar con esas cosas, del estar pensando en que vas a poner una florcita, a decir, bueno, pará, ¿dónde va a parar el bondi? Porque ellos están acostumbrados a venir, frenan en donde quieren, arman el quilombo. Bueno, ahí empezó a organizar esas cosas. La calle esta, si ustedes se fijan, hasta hace muy poco, estaba cerrado todo esto con una reja. Todo. Todo esto era reja, así. Entonces nosotros dijimos, no, bueno, pará, vamos a cerrar con reja, el transformador de no sé qué, la cámara de no sé cuánto, y listo. Pero esta calle es de la ciudad. ¿Cómo la van a estar usando ustedes para acceso de personal? Es una locura. Esto era el acceso de personal. Acá tenías una barrera, te controlaban. Y era una calle pública. Entonces, nosotros ahí planteamos la discusión y se sentaron entre ciudad y los directores del CCK y dijeron, gente, es así. Lo mismo pasó en Defensa, que tenían la reja hasta Alem. No sé si se acuerdan. Ustedes caminan, están por el Metrobús en Alem, al lado de la Casa Rosada, y está la reja del edificio de Defensa. Hasta acá. Hoy la reja está acá y es corrediza y la bicisenda pasa por acá adelante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que la bicisenda tiene que recomponer ese eje y que esa reja, nosotros hicimos la pregunta, ¿este terreno es del Ministerio de Defensa? No, pero pusimos la rejita por las dudas, ¿viste? Por si hay alguna manifestación, al menos saben que hasta ahí. No, bueno, pará, el parque es todo, entonces, nada, hay que abrirlo. Esa es nuestra propuesta. Después está la gestión, que si pasa, pasa, y si no pasa, bueno, se hizo el intento. Hasta el detalle de la baldosa y el encuentro con el verde, con la viguita de contención, con qué tipo de planta, etc. Desniveles, volardos. Esta es justamente, ahí estaba la reja del CCK. Espacios lúdicos y de estar. Cómo fue avanzando el parque lineal también, laburando con Puerto Madero, las distintas instancias y problemas, interferencias que nos encontramos, así fue avanzando, fuimos dándole como alguna identidad a cada una de las partes, hasta la señalética, el cartel, que si es, no sé, la vegetación, de qué tipo, cómo va a ser en otoño, cómo va a ser en verano, planteando tipos de usos, bajo la escalinata, arriba, de vuelta, discutiendo gestiones o patrimonio y cómo nosotros queríamos recuperar este muro de ladrillo y la balaustrada arriba, que es impresionante la cantidad de... Bueno, y acá se ve cómo empieza a avanzar la obra, cómo empiezan a aparecer las cosas, cómo te empezás a encontrar con ciertas cositas de que de repente el caño pluvial pasa por abajo de las vigas y las vigas tenían que ser vistas y decís, nada, no te puedes arrancar los pelos porque no los tenés, pero no importa, son cosas que van pasando y son cosas que se van solucionando también sobre la marcha y se les va encontrando la forma de ir haciéndolo. Ahí se ve bastante de la restauración, que la verdad es impresionante el laburo que se hizo con especialistas, con todo. Acá empiezan a ver las tapas, que empiezan a tener distintos tipos de espacios que cuando son más cuadraditas porque tienen tal vez algún programa, acá seguramente aparezcan algunas postas deportivas para la gente que recorre por acá, más de Puerto Madero tal vez, que sale a recorrer. Se va a armar un frente urbano residencial muy grande acá, también más yendo para el sur, Catalina Sur. La obra, esto para empezar a meter los desniveles de pasto, con montañitas, algún arbolito, la gente que pueda venir a descansar, porque también había mucho de la universidad, de la UCA, entonces planteamos esos espacios como también un coworking, que es la pérgola que se ve acá al lado, con espacios, con wifi, con mesas, con USB, acá se ve lo del coworking, que ya esto es de obra ejecutada, un muro también restaurado, esa línea que también estuvo durante todo, tenemos la vía, con la reja, con el muro histórico, y te vas encontrando con tantas cosas en una zona así que es impresionante y se aprende un montón y es espectacular, la verdad. Y después la verificación de que esa pieza, más allá del diseño, de lo que sea el diseño, que lo diseñar,
y te van a opinar mil cosas. ¿Por qué pasó por arriba? ¿Por qué no por abajo? ¿Por qué el ancho? ¿Por qué 2 escalones y no 3? ¿Por qué más largo? Pero la verificación de ese funcionamiento, de esa conexión de la que hablábamos siempre, y de repente, no sé, cortan la avenida de abajo y tocan los pericos y ves que está hasta el puente de la mujer lleno de gente y se transformó en eso. Y la verdad que es increíble haber pasado por ese proceso y tiene esas cosas. Tal vez es lo que esperabas o no es lo que esperabas, es imposible. Tiene tantas manos, tantos actores, que es inabarcable todo, pero haber estado en todo ese proceso te da ese panorama y al menos a mí me da para transmitir eso, entiendan que hay algo mucho más grande que no lo vamos a controlar y que si la terminación del cosito y no se encuentra no sé qué con qué, bueno, no sé. Pero está la pieza, está funcionando. Acá hay más imágenes ya de obra o pasada la obra, del parque en funcionamiento, estas relaciones, lo que les decía, ahora vos venís desde la Plaza de Mayo, la bordeaste y podés bajar. Acá está el pedazo, no está el pedazo que les contaba de la Casa Rosada, este es el eje, y nosotros que queríamos meter la escalinata en el eje, te corría todo eso, ¿viste? Bueno, más imágenes así, aéreas, peatonales, bicisenda, esta que es la rápida que va dando la vuelta, más desde el parque, esto en zonas de aduana, como que están todas estas cosas, ¿no? El verde que te abraza, que te envuelve, digamos, que te da ese espacio, y después estas cosas, ¿no? De verificar o no estas conexiones, estos espacios. Esto es un día normal, digamos, o no tanto, parece que hace frío y es muy temprano. Así que está bien, está concurrido, es una zona muy turística, de mucho trabajo también, de mucho trabajador. Acá se ve el edificio de defensa, siempre intentando vincular las cosas. Diagonales, bueno, el parque que atraviesa, todo así. Y acá el parque lineal. Son 2 proyectos, el parque central y el lineal. Pasamos a otro, y no me molesta si se interrumpe o quieren preguntar algo, así puedo ir avanzando. Este es el del Distrito Joven, Costanera Norte, que también tuvo este proceso, por suerte. Ganamos un premio, el primero, y después cuando entramos a laburar en ciudad, fue otra la cosa. Hoy si vienen a caminar por acá, la vereda es esta, Pescador, Tuc, Avenida, y tal vez los platitos acá. ¿Sí? No sé si se ubican. Bueno, nosotros proponíamos ganarle toda esa rambla. Vos sentarte en los platitos, tal vez con la mesa afuera, y 40 metros hasta la costa. Este es el paseo, el distrito joven en general. Nosotros participamos por el master plan y el detalle del sector 1. El master plan tiene la reserva de Ciudad Universitaria, el Parque de la Memoria, el sector 1, sector 2, el 3, que es Aeroparque, que ya estaba en obra desde antes de sacar el concurso, el 4 y el 5 que se concursaron ahora, que pueden ver el proyecto, tal vez ya lo vieron, y eso era el distrito joven total. Acá nosotros contábamos un poco todo el programa que le metíamos. Quiero ir un poquito más adelante porque a veces al pedo todo esto, pero sí hablábamos de... Nosotros, de vuelta, trabajamos siempre con equipos multidisciplinares, donde tiene mucha incidencia el paisajismo, tanto en el diseño de la pieza como dibujo y como esto que nosotros llamamos de servicio ambiental, que nosotros por estar poniendo este tipo de plantas estamos brindando este servicio, ¿sí? Estos servicios ambientales hablamos de la captación de dióxido de carbono, la biodiversidad, de plantas, de bichos, de animalitos, de un montón de cosas así, de manejos del agua, etc. Y temperaturas también contamos según la vegetación y estos microclimas que se van generando. Acá atrás
esto que ven acá es Parque Norte, la lagunita esta de Parque Norte, que es privada. Las tira acá, no se ve mucho porque tienen techos verdes, pero están los bolichitos, Enero, Moby Dick, todas esas cosas. Lo que se ve bien verde es donde estaría la avenida hoy, y lo que se ve rojo es donde estaría nuestra vereda hoy, actual, nuestro paseo de Costanera Real. Y nosotros agregamos como este programa, y según los portales estos de acceso, por acá, por acá, por acá, que vos accedías de la avenida entre Parque Norte y la Costanera, la nueva Rambla, de 40 metros de amplitud, entrabas por estos portales y tal vez tenías una pileta que era recreativa, o tal vez tenías una bajada deportiva, o ese tipo de cosas. Acá se ve más en detalle esta pieza, la del sector 1, donde aparecen estos 3 muelles que no son simplemente un muelle recreativo o deportivo o funcional de no sé qué, sino que nosotros tenemos un planteo, que ahora lo van a ver mejor en los cortes, de regeneración de la costa. Entonces, hoy si van ahí, miran así para abajo y se van a encontrar con un muro de hormigón donde pega, donde pega, donde pega, y no van a encontrar ni una vereda que sea lisa, no se la bancó ningún asfalto, no se la bancó ningún cerámico, nada, ninguna colocación, está todo salido, todo resquebrajado, mucho golpe, tenés sudestada, tenés un montón de influencias o actores externos, que en este caso es el río, que nosotros proponemos un relleno, pero no es un relleno para ir ganándole al río, sino para naturalizar la costa. Es un relleno que lo proponemos en etapas, de rellenos gruesos y más finos, para regenerar la vegetación, ¿sí? El matorral ribereño y ese tipo de biovida, no sé, de todo, de bichos, plantas, etc. Acá hay un resumen de los 5 sectores, que cada uno tiene una identidad distinta, y obviamente había un hito en la esquinita de acá abajo, donde hoy cuando entran a ciudad por el fondo, ven a los motoqueros practicando. En ese triangulito nosotros proponíamos el edificio cultural de la juventud, con sala de ensayo para músicos, artistas, lo que sea. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Sector 2, que había algunos edificios institucionales, el nuevo puerto, que ahí hay un puerto privado, Puerto Norte se llama, que ahí tenés los veleros, tenés todo, que por el corrimiento del aeroparque, esto desaparecía. Hoy la forma esta es así, es más por abajo. Acá está Jet, desapareció. En este proyecto no está más, porque esto se rellena, le gana el aeroparque, y hay un montón de cositas a tener en cuenta que, bueno, ahí están. Después, cómo se hacía público todo el sector, qué es lo que se concursó ahora, de cómo le bajábamos lo privado, se resumía a los bolichitos que quedaban ahí al fondo, y después en el sector de Costa Salguero quedaban los edificios existentes y poníamos algún hotel, algo de equipamiento, más una plaza superpública ahí al fondo. Bueno, este es digamos que uno de los genes o las piezas más chicas que se podían leer en el sector 1. Acá podríamos decir que está saliendo uno de esos muelles que veíamos antes, y este es uno de los portales. Esta es la vereda que existe hoy. Esta es la avenida que proponíamos nosotros. Acá están los bolichitos existentes. Nosotros proponíamos unas concesiones, unos espacios a concesionar para restaurante, oficina y lo que sea, contra este lado, armando esta rambla central, ¿sí? Que tiene tanto una senda multimodal, la llamamos nosotros, porque no es una bicisenda, la bicisenda está acá junto a la calle, y la senda multimodal es más de práctica, rollers, un chico que viene con la patineta, más esa onda, más un concepto más geliano, de Gell, de este estudio de Copenhague, que ya empiezan a introducir como otro nivel de bicisenda. Ya no es tengo que llegar a laburar corriendo o a la facu, sino puedo salir a pasear también o a practicar. Y después este mix entre verde y programa que aparecía en ese dibujo rayado. Acá se empieza a ver un poco más en detalle la zona, el corte, estas son las concesiones.
Esta es la imagen desde este edificio triangular que les contaba que se iba haciendo medio abanico aterrazado. Acá pueden ver la gente bailando o tocando en la sala de ensayo, que es un edificio de la ciudad. Nosotros lo imaginamos como, no sé, una incubadora de arte, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando del distrito joven acá. Acá enfrente ven las esculturas, la casita rotada, la entrada. Este es el Parque de la Memoria acá enfrente, para hacer una idea de dónde estamos. Los portales de acceso, que acá a la derecha va a estar Parque Norte, la nueva avenida, pasás por acá, tenés el equipamiento, los edificios vinculados, tal vez estacionamiento o puestos de turismo o lo que sea para entrar y tal vez llegar al muelle. Estos son los portales con los muelles. Acá lo que se ve es un detalle de los pisos y la relación que nosotros proponemos de la planta baja con núcleos chicos que sean más comerciales, las plantas que puedan ser como es ahora, gastronómico, lo que sea, vinculados siempre con un verde, y se iban armando estas cosas cuando no era acceso al edificio, porque seguramente va a tener un acceso más formal para oficinas, con un núcleo, lo que sea, pero cuando se iba haciendo más local comercial, se te expandía un poco el suelo, el piso duro para poner mesita, esas cosas, y mientras se te ponía más verde para empezar a generarle más espacios verdes. La blanca que ven acá es esta senda multimodal. Esto es lo que les cuento de las expansiones en estos lugares. La situación del abanico, que usted la conoce mejor que el propio jurado. A veces hablabas del abanico y nadie sabe de qué estás hablando, pero ustedes como activos usuarios, se me fue, de la facultad y del puestito del abanico para ir a comer la bondiola o lo que sea en el tiempo libre, todos estos espacios nosotros lo estamos proponiendo pensando en que estuvimos ahí y que decimos, me encantaría salir un toque de ciudad y tirarme ahí a comer o la bondiola o no sé, el yogur. O no me sabe, esperá, tengo que decir algo más también del lado vegano, ¿no? Una ensalada o cualquier cosa. Está lleno de puestitos ahora, la cosa era promover también otro tipo de programas más actuales, más adaptables en ese sentido. Ahora vamos a ver, esta es la senda multimodal que va dividiendo estos espacios, el paseo costero de un lado y el paseo más comercial tal vez del otro. Siempre con espacios para tirarse acá, está el deck en el pasto. Bueno, esto que hablábamos del abanico como centro de interpretación, porque también queremos contar un poco de la historia del puerto, no del puerto en este caso, sí de la costanera y de la relación que había antes de los usuarios, de los porteños con el río. Hablamos del concepto de bañabilidad, aunque tal vez no lo dije todavía, se tienen en cuenta los pescadores, que es uno de los grandes usuarios de la zona, por eso es que proponemos esta regeneración, y también los muelles largos, que tal vez yendo más este es el abanico, encerrando del lado de adentro deportes y juegos y cosas más para tocar el agua, para ver la vegetación, para hacer este espacio de interpretación de la costa. Acá aparece algún pescador que se empieza a ir para el lado del río. Pero esta regeneración de la costa también nosotros lo entendimos y lo vimos de esa forma. El alga, la plantita esta que estamos poniendo acá, genera ciertas bacterias, que esas bacterias traen al pececito chiquitito, que se trae al más grande, y eso es lo que va a traer para que el pescador, tal vez a 30, 60 metros de la costa, pesque lo que tiene que pescar y no lo que llega hoy a chocar contra el borde de hormigón, que lo tienen ahí medio dormido al momento de pescarlo también. Espacios como estos, que son los que encierran tal vez el verde, escalonado, lugares que hoy no me acuerdo cómo se llama, placemaking es la palabra esa canchera, que es, bueno, general es el lugar y seguramente va a pasar algo, se va a dar solo el uso. Bueno, nosotros, si bien lo promovemos ciertos usos, decimos, tomá, acá está el espacio para que lo hagas, pero pueden ser un montón de usos, eso es lo cierto. Espacios más verdes donde estaba el lugar, piensen que la pieza es muy angosta y fue muy difícil de elaborarla. Que esto como era un anfiteatro, que tiene la forma de una gota, en corte es una cosa así y empieza a crecer de vuelta. En estos lugares nos vamos sentando y de repente empiezan a aparecer los árboles, que es un bosque, es un
un alisal, era el bosque de alisos para generar las sombras naturales. Visto desde uno de estos edificios hacia abajo, acá se ve el abanico. ¿Y cómo se terminó dando realmente? Que nos dijeron, chicos, todo muy lindo, el proyecto está espectacular, pero la avenida va a seguir donde está, van a proyectar el parque en 15 metros de ancho, que es la vereda actual, y las plazas del otro lado, divididas así, vinculadas por una vereda, y obviamente de vuelta, con esta avenida atravesando el parque y dividiéndolo en dos, como dos parques totalmente distintos, las plazas de un lado y el entero del otro. No perdió la identidad en el sentido de que este era como esa cabecera turística donde nosotros queríamos proponer un centro de interpretación que remata en la otra, la del Parque de la Memoria, y un nuevo ingreso al Parque Norte que proponíamos nosotros, utilizar un pedazo para estacionamiento, como siempre tratar de hacer el equilibrio, decir, bueno, ok, son estas las herramientas, a ver, laburemos con el que está acá al lado, laburemos de esta forma, y cómo empezaban a funcionar estos muelles que vienen a ser los que van a generar también, van a ayudar al relleno que proponíamos, estancando, y eso lo van a ver en este muellecito, en el Parque de la Memoria, cómo se regeneran estos culitos, por decirlo de alguna forma, o acá mismo. Se empieza a sedimentar, empieza a generarse la vegetación, las piedras, las plantas, con todo esto, se empieza a generar solo. Entonces, nosotros hablamos de muchos procesos, la del diseño, la del de la obra y lo que va a pasar después, pensando en eso. Así es como terminó quedando, teniendo dos cabeceras totalmente autónomas que funcionan de una forma con el centro de interpretación, y siempre pensando en cómo lo de enfrente va a contener lo que está pasando del lado de la costa. Nosotros, estos son son más de contemplación o... Uy, de vuelta se me va, perdón, me parece que no. Ah, ahí está escribiendo de vuelta. Son más de contemplación, de estar, gastronómico, lo que sea, mientras que contra los muelles se empiezan a tener otra identidad que tiene relación con esto. Entonces, si este es el muelle deportivo, el de acá, que tiene la bajada y que tiene la pileta deportiva, seguramente esto tenga la playita de beach volley o lugares más amplios que no nos dieron en esos 15 metros, que sigue siendo un paseo, y lo que dijimos, ¿sabes qué? Que pase la bicicleta, entonces, que vaya tranquila, que empiece a hacer tuki tuki, no importa. Después tenemos el muelle más recreativo, que lo que se da de este lado, empiezan a ser los puestos que hoy ya existe, el patio Buenos Aires, que son unos ¿cómo se dice? Los containers apilados, que los ven hoy si pasan, o de repente uno más recreativo, no deportivo, y la plaza de enfrente es de aventura, para que los chicos vayan, empiecen a entender un poco esa naturaleza que estaba ahí. Y después tenemos el de la cabecera norte, que terminó siendo un parque independiente, que en principio iban a ser las placitas estas, y después quedaron todas vinculadas con las concesiones por detrás, entonces terminó siendo una plaza que está llena de programas, que es realmente un parque donde empiezan a tener lo gastronómico, lo recreativo, la posta deportiva, la calle por atrás, que ya está preparada por si el día de mañana se vincula realmente con Costanera Norte, para que entren los food trucks y se pongan así, y puedas salir de ciudad, venir, comprar el cosito, el combo que quieras, y sentarte en el pasto y disfrutarlo. Bien. Acá unas imágenes de lo que sería el proyecto. Esto del paseo, vieron cómo ahora nos queda esto. Por un lado, la memoria de ese murallón histórico, la regeneración hacia el río, y simplemente un paseo que lo afinamos así porque no daban los metros, la bicisenda con algún programita acá para estar, para sentarse y para mirar, y después la avenida, dividiendo con el programa de enfrente. Las llegadas, que siempre tenían este juego de las líneas, porque jugábamos con la senda peatonal que iba a aparecer, que ya me estaba molestando al ojo, que en el plano aparezca la senda peatonal, por eso es que, nada, empiezan a surgir esas cosas cuando te vas metiendo en el detalle. Acá se ve más la cabecera norte y los problemas que nos encontramos reales, los análisis, las fichas, la sistematización de las cosas,
cómo empiezan a quedar los espacios, que si tiene el panelcito fotovoltaico, y que si usamos el equipamiento que usan en ciudad, sí, lo usamos porque está catalogado, homologado, y sabemos que si ponemos otra cosa la van a bochar y van a elegir otra cosa que no queremos. Entonces lo que hacemos es tratar de, no sé, tenemos el banco que es cuadrado, es cuadradito, bueno, nosotros agarramos, inventamos el tatami de cuadraditos. Entonces vienen y se sientan un grupo. También fomentamos eso de que no se sienten de a 4 alrededor de una mesa, sino que si te sentás para un lado, te sentás con un grupo de 20, y te sentás para el otro con un grupo de 2, o no sé, si te sentaron al lado. Piedras históricas, empezar a acomodarlas, con juegos de agua. Los edificios en ahí son las concesiones que no sé qué van a hacer ni cómo. Los juegos para los chicos, los caminos más o menos formales que iban atravesando todos estos programas, que los van a ver que pasan por todos lados. Tal vez en la planta lo leen un poco mejor, tal vez tienen el círculo, pero al mismo tiempo tenés que conectarte bien con todos los lugares, y siempre relacionado con los accesos había como algún sistema de acceso, ¿sí? Una cartelería, un banquito, algo que te diga estás accediendo y es parte de todo este paseo. Acá es donde se ven más en detalle estas placitas que les contaba, las gastronómicas, la de estar, la de la playita, que tiene el graderío, que tiene el solarium, que tiene el yoga space, y siempre tiene el muelle que conecta de lado a lado y que tiene el espacio que es el que formaliza la relación entre todos. Tal vez tiene el tatami de los asientos, pero seguro va a tener el tótem donde va a decir usted está aquí, más allá está tal cosa, más allá la otra, un bebedero, un bicicletero, lo que sea. Ven que siempre se da esta relación con estas líneas que son variantes, que empiezan a formar espacios de un lado o del otro. Acá se ve el del patio gastronómico. Esto es el lugar que les decía, que es donde se empiezan a reconocer estas cosas. Las piezas estas tienen medidas existentes, tiene un nombre, el solado se llama Álvarez, el lobado tipo no sé qué y tal medida, y está pensado en que va de acá a acá, porque la pieza mide eso y la conjugamos con esta blanca porque mide eso y es módulo. Y el tacho es existente, lo van a buscar en Durban, la página del no sé qué, y le hacemos la pieza que coincide con esta de 40 centímetros. Lo mismo el tótem, lo mismo el bebedero, ahí nos ponemos como locos con el módulo de repente, pero eso es a lo que voy. Estás hablando de cómo conectar una bicisenda, tirando una línea así de kilómetros, y de repente pensando en que querés que la pieza esta esté calada con el distrito joven, por ejemplo. Los espacios donde me imagino que, no sé, un día agarran y ponen la red y están jugando, o bueno, yo qué sé. Esas cosas. Acá, haciendo yoga con la camita. Estos espacios de estar que son comunes siempre. Esto pasa en el otro, en el que le decía es el gastronómico, usamos los containers existentes, porque también entendimos eso, porque es muy fácil agarrar y decir, dale, tiremos todo, porque a mí me están dando el permiso para hacerlo. Pero sé que el día de mañana, con la gestión, para sacar a los containers, no va a ser así. Entonces yo digo, ¿por qué no los acomodamos y los integramos a este espacio? Empiezan a aparecer también los pequeños anfiteatros. Acá aparece esto ya con nuestros logos, con nuestros diseños, pero con los puestitos que tienen ellos. Siempre con la vegetación, proyectando cómo va a ser en un lugar, en otro, si es pastizal, humedal. Esto es lo que les contaba de la regeneración. Colores, plantas, épocas, si son plazas medicinales, si son humedales que están al servicio de, si es un bosque ribereño, acá más situaciones, ya de avenida, paseo, la concesión o la plaza y la costa. Bien, pasando a otro. No sé cómo venimos de tiempo, si estamos bien. Este lo puedo hacer un poco más rápido ya que lo conocen y no tiene tanto desarrollo porque quedó en propuesta, así que nada, queda solo la idea y contarles que después de ver, también pasa esto, que ves los proyectos ganadores,
y entendés también que hay otra parte que es el jurado, los docentes, o el adjunto o el titular de cátedra, que después lo va a mirar y lo va a ver distinto a los docentes, al adjunto, al alumno y al tío que le pregunté, che, tío, ¿te parece que quedó lindo? Sí, sos un genio, está espectacular. Bueno, hay un montón de evaluadores ahí y cuando lo veo y lo reveo, digo, qué lejos que estuvimos de meter este proyecto. O sea, no lo ganábamos, pero ni en pedo, porque nosotros proponíamos un parque que vinculaba de un lado al otro y yo me imaginaba yo llegando a Libertador y tomarme el tranvía eléctrico que me iba a llevar así, iba a pasar por al lado de los molinos eólicos y toda la cosita. Bueno, no. Esta era nuestra propuesta, que hacíamos como 3 grupos grandes que están acá, son 3 grupos de edificios, en realidad con un cuarto. No sé por qué siempre lo relegamos al momento de pensarlo, pero era muy difícil de pensar el frente de Libertador con las torres y la ocupación. Pero en el corte van a notar de que lo que intentábamos hacer con esto era que sea un parque que vincule todo, pero al mismo tiempo usar todo el piso con los usos que requeríamos, con auditorios, con cosas gigantes. Al mismo tiempo contener lo que es River, no contrastar tanto, por eso parece como la ciudad del papel higiénico esta al lado del Monumental, pero hacíamos como estos grandes grupos de edificios que siempre tenían como esta montañita que funcionaba sistemáticamente, pero que iba variando, era flexible al mismo tiempo. Acá se ve un poco de la relación con el entorno, el estudio que en realidad, era un parque de la innovación, tenía que ver obviamente con lo educativo, con las empresas y con lo público, transporte, etc. Acá de costado se ve un poco el desarmado, para que entiendan, lo que ven acá abajo es todo el parking, el estacionamiento debajo de los edificios. Lo que ven acá es la planta baja, que tiene estas formas de ameba rara, con los accesos desde las avenidas. Esto que ven acá son esas tortuguitas, los caparazones que empiezan a generar esos lugares, esos espacios grandes, y después los edificios, que son de oficinas, de residencia, hotel, etcétera, vivienda. Acá se empieza como de repente empezás a subir al parque y el parque que va pasando por adentro también. Con esto lo que queríamos lograr era que no se vean como torres, sino como que era una topografía y que los edificios eran más bajos. Un edificio que era de 10 pisos terminaba siendo de 7, de 6, una cosa por el estilo. Acá se ve la planta baja, cómo se armaba este centro comercial al que le accedías, tenía localcitos, se armaba el centro cultural con salas cerradas, con un espacio grande central, se armaba el centro de convenciones que le colgaba un auditorio, se armaba el campus académico que tenía aulas, locales comerciales, lo que sea. Todos estos son talleres, un patio al aire libre, fíjense que este no tiene techo, por eso digo, van cambiando los usos y el puente con Ciudad Universitaria. Acá se ve el corte, debería ser, o debería haber sido un poco más sutil y que sea más así, bueno, se va aprendiendo también con el tiempo. Los tipos de edificios, está todo pensado, de que según el edificio que es va a tener un núcleo distinto. Se va a acceder por adentro, por los costados, va a tener 1 o 2 ascensores, si es residencial, si es de hotel, si tiene agujero, claustro, y de vuelta el tipo de la vegetación, si es privada, si es accesible o no, etc. Esto visto desde alguno de los render tirados de último momento, por eso tiene poco y nada lo que es el entorno, pero empiezan a aparecer algunos edificios que tal vez se van a ver en el futuro. Y si quieren puedo avanzar directamente al siguiente, que es Loban, que ya es pasarnos. Yo quería, y digo por qué está este proyecto, obviamente, porque es el de ustedes y por qué están los otros, porque me parecía como un punto de inflexión en la charla, o al menos para poder contar un poco de lo que es el espacio público, que seguramente ustedes lo van a estar tratando. Y si bien no hablamos mucho de diseño, pero sí a qué estar escuchando, a qué estar prestando atención al momento de diseñar. Este era un proyecto que involucraba los dos tipos de proyectos. Podemos hablar de disciplinas distintas también, lo de pensar en el espacio público. Son distintos tipos de arquitectura, distintos tipos de proyectar, y la mezcla con los edificios, donde acá ya tiene tal vez un diseño de
si bien es tentativo y una idea que a mí no me molestaba si me venían y me decían la evolución del jurado, sí, todo bien, pero no pueden ser curvos ni en pedo, tu idea está buena, pero tienen que ser todos cuadrados, dale, vamos, es un concurso de ideas. Pero que junta las dos cosas. Entonces, tengo dos casos para mostrarle ahora de edificios. Uno que sufrió también el tema de las etapas y algunas mínimas transformaciones, pero lo que quería ir era mostrarles este y a continuación el Faro de la Cultura, que está implantado en la villa, en el barrio Rodrigo Bueno, el nuevo barrio Rodrigo Bueno. Y entonces se abarcan de formas distintas. No es que se piensa de una forma porque tiene que ser más económico o de otra porque puedo gastar muchísima más plata. Se van a pensar de la misma forma y seguramente haya un balance entre los dos y tal vez elijan distintos tipos de materiales. La espacialidad no debería influir en eso, aunque sabemos que sí. Hay cosas que van a ser más caras por ser translúcidas, por ser más altas, por ser lo que sea, pero hay formas de lograr un low-tech, un high-tech y que funcione bien y después agregarle más guita y que funcione mucho mejor, obviamente. Pero bueno. Y lo importante es que todo tiene un criterio y lo que van a poder ver ahora es de esto que les voy a mostrar, es que del diseñar y el de pensar en cómo le pega el sol y cómo quiero que sea la fachada, hasta el global del edificio que queda con esta estética por unos resultados. Y esto no significa que es paramétrico, nunca supe, me encantaría, porque hay muchas cosas que les haría muy fácil, pero no se usa eso, paramétrico, el programa. Para esto hubiera sido muy fácil cargarle esos datos, ahora lo van a ver por qué, pero básicamente les cuento, es un edificio que integra un montón de pensamientos, por un lado la circulación, que es la primera particularidad. En principio hay una escalera que tiene dos funciones, que es la que se va a usar diariamente, que es una escalera de paseo, o para ir de un piso al otro. Esta es una empresa que es de desarrollo de software muy importante y que se manejan de un nivel al otro. Yo estuve visitando los edificios que usan actualmente, pero nunca diseñaron el suyo. Siempre están alquilando plantas y de repente tienen 2 pisos o 3 pisos en Puerto Madero, 2 allá, están por todo el país, por todo el mundo, es impresionante. Es una súper empresa argentina, uno de los unicornios, que lanzó este concurso, que fue internacional, que ahí ganamos el concurso ante proyectos. Después, por suerte, nos contrataron esto con 2 estudios asociados. Los conocen porque son, no sé si de la casa o de otras cátedras que estuvieron ya con ustedes, que son Alric Galíndez y el estudio F9 de Capaccioli y Galeazzi. No les nombré, el Paseo del Bajo los hice con mis socios para ese proyecto. También otra de las virtudes de laburar así asociado es esto, de poder estar acá y allá. El Paseo del Bajo lo hicimos con Daniel Becker, Sergio Cavalli y Agustín Olivieri. Entonces, acá lo que les contaba, la particularidad de la circulación de esta escalera tipo ADN que rodeaba todo el edificio y vinculaba rápidamente. Hoy ya están acostumbrados a ir al piso abajo, no se toman el ascensor, pero sí se meten en el núcleo de la escalera, como vos te metas en el núcleo de tu casa y baje, abra la puerta de chapa, clac, pegue fuerte y vas al piso abajo y decís, toma, tenés que hacer esto. Entonces nosotros armábamos esa historia de recorrerlo y al mismo tiempo era la salida de emergencia. Por eso es un tubo tan grueso, porque por adentro están las hormiguitas escapando el día que se incendie. Por favor que no. Pero, bueno, hay que tenerlo en cuenta, hay que aprobarlo. Ese fue otro de los temas de la municipalidad. Bueno, a ver, esta escalera de incendio fue el tema. Bueno, pero está aprobada. Y después, de cómo salíamos de esta cosa de la torre, porque es un edificio de 30 por 30 más o menos, y del núcleo central que pasaba a ser parte del servicio del perímetro. Nosotros en el perímetro hicimos un planteo donde van a empezar a encontrar las terrazas verdes o el informal meet, lo llaman ellos, como para poder tener una reunión en un sillón, en un espacio verde. Después los servicios de pensar en cómo agruparlos y si pensamos en que va a tener un núcleo central, era muy importante en el proyecto el núcleo el core, donde pasaban todos caños de, por ejemplo, de papel, de plástico y lo que sea, y se juntan en el sótano, o cómo tratamos el agua, o la cantidad de espacios verdes, tanto en terraza como expansiones, o lo que están viendo acá son puntajes LEED.
LEED significa que alguien va a estar evaluando eso y va a decir, este proyecto es sustentable. Bueno, no sé, diseño sustentable, construyó sustentable. Es una norma, no sé, estemos o no, que la validemos nosotros éticamente o lo que sea, no sé si importa. Las grandes empresas tienen que pasar por estos procesos de construcción sustentable, de mantenimiento y de uso también. Por eso es que planteábamos los parasoles, y vos vas a decir, ¿por qué los parasoles son todos iguales? Porque en el perímetro van pasando un montón de cosas distintas. A veces es un invernadero, a veces está pasando la escalera, a veces hay una doble altura, a veces hay otras cosas. Hablábamos del manejo del aire, de que si poníamos geotermia, eso es algo que no pasó en el proyecto, sí en la idea, y después de la incorporación de energías renovables. Este es el espacio que les contaba del borde, transición estructural también, tenemos una estructura más de hormigón que se sostiene por el núcleo en el centro, que al principio cuando nos contaban el tema de la evaluación de los proyectos nos decían, pero tiene el núcleo en el medio, ¿viste? Era como, me está rompiendo la planta libre de trabajo, esa alfombra de trabajo libre la estábamos rompiendo con el núcleo nosotros, pero nada, había que meterse un poco más en el proyecto, estábamos en realidad generando otra cosa, que para nosotros es el núcleo, pero no núcleo vertical, es el núcleo de una empresa de software, es otra cosa. Tiene los servers, tiene el corazón, digamos. Acá se ve la escalera, acá tienen este tubo que están viendo acá, es la entrada, por acá entras a la emergencia, digamos. Al mismo tiempo empezar a tener distintas salidas en los distintos niveles, eso fue un quilombo calzarlo también, imagínense. Una vista nocturna, donde se ve esa escalera, donde se ve el núcleo también, y la relación entre todos los niveles. Esto es la transparencia que nosotros planteábamos del edificio, de que se vea cómo se trabajaba, se ve cómo la gente va recorriendo la escalera. Nos imaginamos esa situación, gente en el perímetro, en el borde. Entonces, acá es donde se plantea esta cebolla, que la ven ahí, en el centro del núcleo, la planta abierta de trabajo, el anillo, que para nosotros era un anillo programático, van a ver en las plantas de abajo cómo va rotando, la salida de la escalera son las blancas, lo gris es el vacío, los espacios verdes son el verde, y lo blanco es la planta de trabajo. Acá se ve más en detalle una planta tipo, ninguna es tipo porque va girando, va cambiando, lo que sí queda siempre en el mismo lugar es el ascensor, perdón, lo marqué mal. Y acá adentro tenemos una cuestión de service, enfriador, y nosotros planteamos también el sistema de ventilación, y por otro lado, algo súper importante que era esto para nosotros. El preclasificador de residuos, una pantalla interactiva, que es un indicador de lo que está haciendo el edificio, de lo que está ahorrando, de lo que está generando, y esa era para nosotros la real comunicación entre lo que está haciendo el edificio, el proyecto, y la gente. ¿Cuál es el mensaje? Es este, no sé, te fuiste ahí pensando en que no sé cómo se ahorraron tantos kilovatios de energía, o reciclamos tantos kilos de papel o de plástico, o nos ahorramos no sé qué cosa. Al mismo tiempo está la cuestión de los servers como núcleo de la planta, y algo tan primitivo como una pizarra para hacer el carpooling, que esto te da en el punto en LEED, de decir, mañana vengo yo con el auto y se van sumando 4 personas para subirse a ese auto y listo. Entonces ahorraron no sé cuánto la huella de carbono y todos compartieron el viaje. Hasta eso, ¿se entiende? Es como no sé, la identidad, lo que querés promover vos del edificio, lo que estás diseñando. Y después, bueno, todas las cosas técnicas, cómo funciona una planta baja o el subsuelo lleno de equipamiento, y esto del concurso. Después pasó a ser una maquinaria y cuestiones de los paneles y todas esas cosas que son impresionantes. Acá el tema del perímetro, de esto que les decía, los distintos programas, de que si hay algún invernadero o expansión, o el invernadero en doble altura, o una expansión recreativa con una mesa de ping-pong, de pool, lo que sea, el coffee break, donde tienen el kitchenette, donde se juntan a tomar un café o van a calentar la comida, y la escalera, que les decía, que era de incendio y de recorrido. Acá lo que se ve es cómo escapa, y acá cómo comunica
a nivel con las plantas libres. Vistas. Y cómo la misma fachada o el parasol es el que va generando, perdón, se me pasó rápido, el que va generando las distintas visuales de las 4 caras, cortes de acceso, semicubiertos, doble altura, el tubo que les contaba de escape, la planta libre de trabajo, o cómo se ve la escalera flotando en el espacio, cómo las losas empiezan a llegar y balconear a esos espacios, era una de las imágenes. Cómo nos estamos imaginando que está funcionando este borde que, tanto como les contaba, el Distrito Joven, no es que pongo el muelle porque quiero ponerle un muelle, sino que tiene una función recreativa, funcional, también de regeneración, en el otro caso, de la vegetación, en este caso, de cómo va a entrar el sol y de cómo se va a utilizar, ¿sí? Y termina siendo también la estética. Acá se ve la colocación de los parasoles, las distintas variantes por la orientación. Los que están separados por 30 centímetros empiezan a tener distintas inclinaciones. Tiene una razón, es porque en general va a tener la escalera por detrás, ¿sí? Y seguramente hay una doble altura, entonces vamos a querer regular cómo le pega el sol a este lugar. Y seguramente cuando sean de 60 o de 90 es porque vas a estar en un invernadero cuando sea de 90 y vas a estar en una expansión, en algún lugar, de coffee break o algo así, cuando sean de 60 para abrir estas visuales. Ahí en Tandil, este edificio estaría abierto, unas visuales espectaculares, montaña y de todo bajo ahí, y esto tiene 8 pisos en proyecto. Y después la importancia del detalle, esta transición que le decía de estructuras, que si es metálico con el steel deck, que si cierra con una viga, que si es C o IPN, y la baranda le va del lado de afuera, del lado de adentro, el parasol, invernadero, techo verde o piso, si es oficina, alero, con la pasarela de mantenimiento, todo el quilombo que se imaginan. Este es es la transición al proyecto que quedó bastante similar. Por suerte nos tomaron casi todo, las observaciones fueron pocas, digamos, hubo que elaborar un montón de cosas, pero la transición, digamos que fue buena, fue para mejor. Lo mismo estos espacios, se terminaron de resolver estructuras, se terminaron de resolver otros espacios que necesitaban ellos, que decían, necesito lugares que no sean tan estancos, tal vez viene FIFA, el juego de fútbol, y tiene que diseñar el FIFA 2030 y nadie puede escuchar, ni nosotros. O viene Sony, o viene Google, o quien sea, y solo el equipo destinado a eso puede escucharlo. Entonces, se empiezan a generar estos lugares, ¿sí? Tanto los cerrados, estancos, y los espacios abiertos, los informal meetings, las expansiones, escaleras, estas situaciones que les contaba, acá donde se encuentra la losa, vos venís bajando por acá, todas estas situaciones. Esta es una imagen que me encanta, la tengo de fondo de pantalla de la compu, del celu, de todo. Acá lo que les decía, de al lado, a la derecha, empiezan a ver esa relación con el entorno directo. Una imagen de la inauguración, no la inauguración, es como la inauguración de la obra, que pasó ahora a principio de año, con todo el equipo de Globant, y poniendo la piedra fundacional. Acá va a estar el núcleo, los servers y esas cosas que les contaba antes, y tiene eso, tiene esa locura de estar contando esas cosas, y también con el traspaso del proyecto, tal vez del concurso, al proyecto realizado con los clientes, y es lo que se va a construir. Y en principio vamos a construir una supuesta primera etapa en la que vamos a hacer la mitad del edificio. Y cuando lo tengamos terminado, la foto, en principio va a ser la mitad del edificio, o terminado, pero es de vuelta, parte del proceso. ¿Por qué fue así? Hay 1.000.000 de razones. No tanto económicas, porque la empresa no lo tenga, sino más bien coyunturas de la empresa, que es una empresa tecnológica de la hostia, y que en estos 3 años, que para nosotros es, no sé si es un proceso normal de un proyecto, pero para los tipos cambió el mundo. Ya lo que era en ese momento
hacer el proyecto para su primer edificio en el mundo, la base de Globant en Tandil, hoy no sé, hoy es distinto. Hoy es distinto, cambió todo, ni hablar de la pandemia, no sé, lo empezamos antes de que se hable de esto, no sé. Se entiende, ¿no? Todas las implicancias y actores externos que tiene esto. Y para terminar, quería contarles este proyecto que también sigue teniendo como la misma esencia en el sentido de que lo vamos a proyectar a todo trapo, pero seguramente los materiales van a ser otros y la fachada no va a ser de aluminio, sino de un metal desplegado que está armado con el cuidado de los marcos del lado de adentro y que yo qué sé, llegar a ese detalle de pensar de cómo con algún material tal vez más económico y que si usamos unos paneles que comúnmente se conocen como panel de frigorífico, estar pensando en ponerlo con ese nombre en un edificio todo blanquito con vidrio, yo qué sé, suena raro, no es tan delicado poner un panel de frigorífico térmico ahí en el muro del centro cultural. Pero al mismo tiempo, el tener en cuenta en cómo funcionan, que si es de estructura portante y te va a ser simple construir en poco tiempo, es económico, tiene una capacidad térmica espectacular, decís, bueno, dale, vamos a empezar a usarlo. Encima, ¿qué? ¿Le puedo revestir de otra forma? Sí, le podés decir que te lo pongan enchapado con una madera. Bueno, eso es ir metiéndose en ese detalle, dónde tiene que mirar una fachada, dónde tiene que ser más translúcida, cubrir el sol o ser totalmente ciega. Entonces, esta es la implantación dentro del nuevo barrio, las viviendas que se proyectaron. Este es el terreno que nos daban en relación con un nuevo parque lineal de acceso. Vos llegás desde la izquierda, digamos, desde Puerto Madero. Si vas para acá abajo, se van a encontrar con este club o ese terreno de Boca Juniors, no sé bien qué es, que es donde está formalmente hoy el barrio Rodrigo Bueno, que da al canalcito este. Y esta plaza que se proyectaba desde las bases como este vínculo social para llegar al centro cultural. Y acá enfrente tenemos la vista a la reserva de Puerto Madero, ¿sí? Entonces nosotros siempre pensamos en cómo esto debía ser algo pasante y poder usarse de distintas formas y entender quién es el usuario, cómo se va a usar, qué es un centro cultural, qué es que sea pasante y qué no, porque a veces queda como en el discurso y en el esquemita el hecho del pasante y por dibujar más clarito un muro es pasante o porque tiene una ventanita y ventiló es pasante, pero esconde muchas trampas los conceptos. Entonces nosotros tratamos de analizarlo bien a fondo y lo que tratamos de hacer es que esto sea un espacio de uso para la comunidad, que sea el auditorio que pedían, que sea la canchita de fútbol para el torneo, que sea el espacio de los eventos, de la clase, de lo que sea. Armábamos, por otro lado, el centro cultural en sí, que se empezaba a servir de esta barrita, que es la de servicios, digamos, vamos a pasar a la planta baja, que empieza a tener coffee shop, núcleos, la librería o el barcito, lo que sea, el acceso formal, que si vas al auditorio o si vas al centro cultural, los graderíos que se escondían en una estructura. Acá se empieza a ver esta estructura liviana, está todo modulado, siempre pensado en cómo te entregan esta estructura, que si mide 6, 12 metros, si la vas a cortar, desperdiciar o lo que sea. Uy, perdón, se me pasó rápido, pero no importa, vamos a ir avanzando. Todo lo que ven acá también está pensado con estos mismos paneles, pero como les decía, cuando los ves, estos paneles son de 1 metro y si querés hasta por 7 metros, 12 metros de largo, de un lado pueden ser de aluminio, del otro lado pueden ser enchapados con la madera de pino o la que vos pidas, lo que sea. Entonces empezamos a armar estos modulitos y sí pasante en este sentido, cosa de que si se activa o no el uso, ¿no? De que si funciona como un todo, o si se cierran, si tenemos que tener compuertas, si tiene que funcionar esto que estaba en relación con este parque que llegaba, que tiene toda la vista del centro cultural, con todas las cosas que pasan acá, una escalerita muy linda que iba al entrepiso y sigue paseando, que se ven toda esa fachada, la recepción, el barcito.
Acá se ve la recepción y de vuelta, con esto de trabajar con el equipo multidisciplinar, en este proyecto trabajaba un equipo de diseño gráfico, por ejemplo. Y el hecho de sacar el render y agregarle después la personita que dice ahí que esos son baños, agregarle acá, Centro Cultural Rodrigo Bueno, actividades y 4 colorcitos, que tenga una identidad, que tenga un cartel, que nosotros sepamos cómo es el cielo raso y dónde va a estar la iluminación, que el cielo raso lo estamos planteando según estructura, debajo de las vigas, dejándole los pisos estos, las losetas de hormigón a la vista, pero con cierto sentido, apoyando donde tiene que apoyar, bueno, pensándolo todo, te termina armando la estética. Después te gusta o no te gusta, ¿no? Hay que ver bien dentro de ese mar de posibilidades, de materiales y de sistemas, cómo lo resolvés. Por eso es que tampoco van a encontrar bueno, esto seguro que es del estudio de ustedes. No, porque no es que van a encontrar que nuestros proyectos son de estructura metálica, moduladas, todo está hecho así, así, no. Está pensado en cada proyecto, somos de meternos con el cliente, con el comitente, con el equipo, todos participamos ahí. Seguimos subiendo en los niveles, estos vendrían a ser las axonométricas para que vean qué es lo que pasa arriba y qué es lo que pasa abajo. Este es el nivel de arriba que tiene la doble altura del auditorio, que tiene también la pasarela, ahí se ve el marco blanco ese, que vendría a ser esa pasarela de servicio para llegar a las parrillas de luces, etc. Se ve el núcleo consolidado acá y el paso entre dos usos, digamos que semipúblicos. Del lado de abajo, el que dice 8, es una sala de exposiciones que se ve expuesta desde afuera, que se ve desde abajo, desde el acceso, que tiene esa doble altura. Y del otro lado, el que dice 12 y 13 vendría a ser una biblioteca y una sala más silenciosa, pero comunitaria, ¿no? Por eso es que siempre hay que buscar la forma también de ir cerrándolas, ¿no? Nosotros armamos esas compuertas para que se pueda seguir circulando el edificio, pero al mismo tiempo ir cerrando y permitiendo los distintos tipos de usos, horarios, de programa, de usuarios, etc. Acá se ve esa planta con la doble altura, la sala de exposiciones, pasillo, biblioteca y la doble altura tanto del acceso como del auditorio. Y acá empiezan a aparecer siempre los modulitos del programa, etc. Subiendo la escalera, acá tenemos la biblioteca, la escalera que sigue para subir a un nivel que ya se encuentra con una terraza acá de fondo, pero al mismo tiempo se empieza a hacer como un poco más privada de uso, se empieza a graduar y a bajar la accesibilidad. Entonces empiezan a aparecer la escuela, talleres, el sector administrativo y el acceso a la terraza, que también tiene un uso más comunitario, escuela de huerta, el acceso también para tener el mirador a la reserva, que desde toda esa plaza vos tenés esa salida. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de que es pasante y de que vos haces esto y tal vez físicamente llegaste hasta ahí, porque lo cierto es que vas a tener una reja a los 2 metros que no te va a dejar entrar a la reserva, pero desde ahí podés seguir mirando y ya te pusiste más arriba y tenés una nueva postal, digamos. Acá se ve esta planta que les digo, que se hace privada para acá, donde empieza a tener algunos talleres vinculados con la huerta, que es este que dice 21, aulas comunes flexibles, porque se deja abierto y tal vez no es un aula y es un Zoom porque, yo qué sé, de repente abrieron el centro cultural para que se hagan casamientos, fiesta de 15, bar mitzvah, llame al 15 54 9. Bueno, entonces, no sé, se empieza a usar de esa forma comunitaria. Hay que dejar esa flexibilidad, lo que antes contaba del placemaking, como darle la oportunidad a que después eso se transforme en otras cosas. Acá se ve cómo está diseñada también un poco la terraza y tiene hasta una escalerita con un semicubierto que es el último mirador para poder seguir mirando todavía un poquito más arriba la reserva. Bueno, acá se ve esta situación que les contaba. Este que ven acá con vista a la plaza vendría a ser como, por decirlo así, la sala de profesores, con cocina, con todo.
Este es el nivel que les digo que puedes salir a la terraza o meterte en esta zona privada, pero es donde se termina la escalera, esta escalera principal, esta doble altura, todo ese encuentro del centro cultural es como se termina acá y después se empieza otro mundo. Estas cositas que pueden parecer una boludez, pero, che, le ponemos tomate un respiro, sí, obvio. Ponle tomate un respiro, obvio. Y le ponen el iconito, pero esto lo hace la gente que está pensando en ese diseño, en la señalética, en cómo transmitir, cómo promover algo que tal vez nosotros estamos promoviendo, pero que queda en sentarte en el sillón. No, es otra cosa. Cuando aparece el mensaje es distinto, no sé, hasta te invita a salir, porque no es simplemente sentarte a relajar un toque. Bueno, los programas, tanto la huerta o el espacio verde con un poquitito de vegetación autóctona, porque en general lo que hacemos ahí es mostrar un fragmento, no te digo que te vamos a solucionar el problema medioambiental y si estás parado acá vas a respirar mejor. No es así, es una cuestión de concientización, de transmitir, de contar. Che, mamá, vi que o el padre o quien sea. Juegos, miradores, todo muy recreativo. Y la planta de arriba, que de repente empieza a tener también el aula cocina, que es más específica, que tiene las cocinas así centrales para que en grupo empiecen a trabajar. Y eso es lo mismo que tal vez no se nota tanto en esta planta. Desgraciadamente, acá se ve mejor, no. Pero acá, que tenés el comedor de esta planta, donde tal vez la de abajo era más de reuniones, de la sala de profes, pero este es el comedor formal, digamos. Acá está la gente tal vez que se sienta en la barra mirando la plaza, y acá tenés una barra con heladera que tal vez la están llenando estas personas con la ensaladita y vos salís y comprás. Hablamos mucho de la producción de esto y tal vez llevarlo a una feria abajo, lo que sea, pero por lo menos tener esta vidriera desde el comedor hacia el aula cocina, que a veces puede interactuar cocinando para los profes o vas y te cocinás ahí, puede estar la heladera. Hay mucho de eso en estos espacios de coworking, co-living, que vos llegaste a trabajar y en el día también cocinaste y te vas a tu casa y te vas con la comida hecha, cosas así que hay que tener en cuenta. No sé, hay que ir adaptando los programas y los usos. Por eso también siempre hay guarderías y esas cosas en los programas que ponemos siempre como comunes en los edificios nuestros. Bueno, esta planta siempre lo mostramos para que sea más entendible. Lo mostramos en planta, en render, axonométrica, el cosito de la axonométrica y la flechita del numerito, para que tratar de explicarlo lo mejor posible. Acá se ven estas imágenes del aula cocina, que tiene su huerta. Importantísimo en el vidrio, haya media zanahoria. Yo sé que le parece una boludez, pero es importantísimo. Y la última planta, que también demuestra esto, ¿no? De los paneles fotovoltaicos, que si tiene techo verde, o la altura, o lo que sea. Y siempre contar cómo es el tema estructural, lo constructivo, que si tiene acá, tal vez no se ve tan en detalle, pero tiene las losetas. Pasa que el corte está en un sentido y apoyado en el otro, así que es difícil ser preciso en lo que estamos contando. Y módulo, estructura, fachada, y cómo se van combinando este mismo módulo estructural con lo que les comentaba antes de ya sea una carpintería, nada, o este parasol armado, ya no con las lamas estas, todas de aluminio, puestas así, en el piso de arriba así, y a los 3 metros así, y acá separada cada 30, cada 20, sino un módulo que responde a toda esta estructura hecha con metal desplegado, etc. Acá se ven estos espacios, el acceso, que como les decía, para un lado tenés el auditorio, para el otro lado la recepción del centro cultural. Vacíos en medio del edificio, tanto exteriores como interiores. Más detalles. Cómo se dan distintos tipos de encuentros, tal vez una doble altura o la biblioteca con este vacío, o estos programas ahí en el centro que vinculaban de un lado al otro, el techo verde con la terraza, la barandita, la estructura y la misma estructura, su estructura, como sea, que termina siendo una pérgola, pero que
termina de geometrizar ese espacio y enmarcarte y sigue siendo para nosotros toda esta cosa rectangular, pero que tiene vacíos, que tiene distintas fachadas y juegos. Y tal vez acá no hay nada, uy, perdón, tal vez acá no hay nada, pero sí, está recompuesto por esta estructura. Entonces, está bueno también para terminar con esta imagen lo que les comentaba de cómo, tal vez contando y poniéndole un criterio, se me pasó de largo, Arturo Perusotti fue asesor en este concurso, insistente en que las luces, él es especialista, es arquitecto que se especializa en el arte de la iluminación y es otra de las partes de los equipos, ya sea concurso, ya sea una instancia de proyecto, siempre están, y es lo que termina de hacer este producto, básicamente. Lo mismo el logo puesto acá o lo que sea, y termina siendo esta composición de fachada que yo cuando termino y lo veo, digo, bueno, me agrada, me gusta, vamos para adelante, tengo el esquema armado, todo tiene un criterio, tiene una razón de ser, me agrada. Es lindo, vamos. Y lo que me termina gustando es eso a mí. Es el proyecto, es la integración de todas estas partes, entender de que por qué la línea está acá y tanto acá. Y tal vez sí, tal vez lo vio el jurado y dijo, ¿qué es este collage de materiales o no sé qué? O por qué parece que tiene una escala abismal y parece un edificio del doble de metros que tiene, que ahí es otra de las cosas que nosotros planteamos siempre, tratamos de construir más y más espacios por la misma cantidad. Nosotros mandamos el presupuesto, mandamos el balance, todo hacemos, hasta el cómputo de todo. Esto, el asesor estructural es la misma empresa que hace los perfiles y todo eso. Entonces, es como que es tan grande ese mundo y se hace tan chico también la forma de actuar. Por ejemplo, que si acá tiene la viga esta reticulada, es porque estamos con el asesor estructural y no le mandamos el perfil de 30 centímetros de lado a lado. Acá cambió la estructura, hubo una transición, y es lo mismo que le digo de las luces y la composición de la imagen, es eso, es estar ahí en todos esos detalles, entender de que somos una parte de todo ese proceso. Si es en cuanto al proyecto de arquitectura, podemos estar dirigiéndolo como arquitectos, pero al mismo tiempo hay un montón de decisiones que se nos van a escapar y que tenemos que entender que hay que delegarlas también. Y bueno, básicamente es eso, son las conclusiones que saco y que tenía ganas de mostrarles, de que el proyecto es integrador en todos los sentidos, en todas las etapas, en todos los tiempos. Es muy largo y, bueno, es eso, básicamente, ¿no? Ya no sé si tengo más que contar, voy a estar dando vueltas sobre lo mismo. Si hay algo para preguntar, obviamente háganlo. Y como recomendación es eso, siempre sean fieles ahí al proyecto y que quieren, y que hay muchos que te van a decir, no, hacé más así, o que lo van a ver una vez hecho y te van a decir, ¿por qué no hiciste tal otra cosa? Hay que quedarse ahí, ser fieles y saber que respondiste a todos los factores y decirle, ¿querés que te explique? Ah, bueno, está bien, ¿tuviste en cuenta todo eso? Ok, te entiendo. Es un quilombo. Eso. Diseñen para ustedes y sepan respetar también el lugar de los otros actores, digamos. Bueno, gracias por el espacio, gente. No sé. Yo puedo dejar de compartir, o no sé si... No los estoy escuchando. Estoy hablando. Ahí está. Ahora sí. Excelente, Joan. Eso, yo me tomaba un trago de agua. No tomé el mate. Nunca hicieron así, no cortaron nunca. Se enfrió el mate. Excelente, excelente la presentación. La verdad es que ahí estaba leyendo el chat de Emilio que comentaba también algo que ya había aparecido al inicio de tu charla, ¿no? Digo, algo como mucha pasión compartiendo ideas, procesos, recorridos, complejidades varias, que a mí me gustó eso también, que nos contaste no solo la cocina de algunos temas y algunas decisiones que están atrás de cada uno de estos proyectos, sino que fuiste contando un poco cómo
cómo esto va tomando forma en el tiempo, cómo se va reorganizando en el tiempo, qué posibilidades, qué obstáculos, qué actores, y cómo el norte siempre pareciera ser tomar la mejor decisión que en ese momento se puede tomar. En lo particular, a mí me gustó muchísimo la presentación de estos 4 proyectos que nos sirven, en el curso de A4 nos sirven para estar en este momento de transición, donde empezamos a abrazar un nuevo ejercicio que llega, pensando en estas distintas escalas de los proyectos que también estuviste vos compartiendo. Bueno, gracias ¿cómo se dice? Por la conclusión. Lo que sacan de esto es lo que trato de mostrar. Gracias, ahí estaba leyendo esos mensajes y sí, es un poco eso, es esa pasión. Gracias a ustedes por escucharlo. Y por otro lado, no se ahoguen en esa pasión, porque también tuve un montón de golpes en la cabeza contra la pared, de meterme y meterme y meterme, y al final quedarte en realidad ciego porque no sabes lo que estás haciendo. Es como, hay que también hacer el ejercicio, y cuando el docente te está diciendo, pará, ahora miremoslo un poco de afuera, veamos todo el proyecto y después volvemos a ese detalle, y me queda obviamente, cómo no decirlo, de Hernán, que fue mi docente en su momento, y de repente estar hablando de un edificio tal vez de esta escala, de lo que está ahora en pantalla, si es que lo están viendo, y Hernán mirando así, diciendo, uy, el baño, no sé, y yo como alumno, dale, si abre la puerta lo resolvemos después, ni entendiendo la obra, ¿no? Pero él yendo a ese detalle tal vez, y con mirar el baño decía, pasa que si el baño está mal resuelto, yo ya sé que el edificio no va a estar bien resuelto. Entonces, hacía ese foco así rápido, y después lo demás lo miraba de otra forma. Es como ir, volver, pensar, tener todo en cuenta, y creo que va a dar eso que estás diciendo. Quería comentar alguna cosa, no sé si Hernán querés hablar vos, que estás aludido, y después le hago algún comentario, Joan. Sí, espectacular la presentación, Joan, lindísima. Felicitaciones por los laburos que venís haciendo. Y interesantísima la mirada, acompaño lo que comentaba Mauro. Entender que los proyectos tienen un montón de aristas, y vos los recalcaste como muy bien, como que esto está como muy lejos de ser la mirada de ese arquitecto, viste, que de alguna manera tiene ese trazo milagroso, que es un artista totalmente inspirado en una creación divina, que a partir de ahí genera obras inmaculadas, sino que por lo contrario, me parece que todas las decisiones, cada una de las decisiones, tiene por detrás 1.000.000 de fundamentos, que hablan de todo tipo, desde los más pragmáticos y funcionales hasta los sensibles, los conceptuales, los históricos, los constructivos, los económicos, los estratégicos, los geométricos, los relacionados con la ecología, y aparte cruzados, como decías vos, muchas veces vinculados con un montón de disciplinas. Entonces la mirada es una mirada muy amplia, muy rica, muy como enriquecedora, ¿no? Porque se nota que los proyectos tienen como un montón de ataques y ha podido incorporar un montón de aportes. Desconfío de esos proyectos que arman como una cosa muy, muy rígida y muy dura y muy de yo, arquitecto autor. Acá en los proyectos urbanos vos tenés, y uno habla por ejemplo, del paseo del Bajo. Pero el paseo del Bajo está regido por un montón de relaciones con todos, con un montón de edificios, con calles, con desniveles, con inmediaciones que van más allá de lo que es el paseo del Bajo y lo que uno podría ser una resolución puntual de la planta tal o el camino tal, que aparte está resuelto. Y lo mismo con los edificios, me parece que es como la misma estrategia, porque dicen que un león da el mismo garrotazo para cazar una liebre con búfalo. Es lo mismo, y acá pasa eso. Cuando hablas del edificio, estás hablando de un master plan, de un proyecto a gran escala. Y cuando hablas del proyecto gigante, que tiene un montón de superficie y de variables, estás contando, viste, una estrategia también muy, muy doméstica, pero que es conceptual, que habla del fuerte, que habla de la historia, que habla de todo. Y eso es muy interesante, de poder incorporar, y que sobre todo que el taller entienda de que
no hay una única acción proyectual, sino que el arquitecto también es un director de orquesta que tiene que estratégicamente escuchar, asimilar información y distribuir con muchísimo criterio. Entonces, cuando ves, y yo caminé por el parque y reconozco que he ido no sé si la palabra es copiar, pero incorporar soluciones que ha dado al parque cuando me tocó a mí hacer otro parque parecido. Porque veo que fueron resueltas con mucho sentido, con mucho criterio, pero al mismo tiempo con creatividad y con mucha lógica. Entonces yo entendí muy rápido que no tenía que inventar una farola, sino que tenía que utilizar el catálogo de ciudad. Entonces, pero al mismo tiempo el proyecto tiene una geometría, tiene un orden, tiene un rigor, y también tiene situaciones donde vos podés flexibilizar un poco más. Los miradores de la costa son miradores que generan tema, hay una secuencia, y hay ritmos, la verdad que riquísima la presentación. Bueno, mil gracias, Hernán, y un orgullo recibir esa devolución. Si bien de todo, de tu parte, vos, como dije, fuiste un maestro también mío, lo seguís siendo, yo también te robo a vos de tu proyecto para terminar de resolver los míos, así que no lo llamaría robo. Nosotros decimos que le hacemos honor al proyecto del otro, y bueno, es un honor también la devolución. Gracias. Me había notado unas cositas, no sé si alcanzo a hacer un comentario mínimo. Yo no te conozco en persona, pero todos me hablan muy bien de vos y me alegro de haber escuchado esta charla. Amigos, muchos amigos te nombraban y ahora te conocí más. Me pareció interesante haber visto que en realidad piensa igual los proyectos urbanos que los proyectos de edificios. O sea, la lógica es la misma, y me parece importante decirlo delante de los estudiantes, porque la cabeza, el proyecto, lo toma de la misma manera. Algunas cosas que encuentro que pasan en ambos aspectos, por ejemplo. Toma la parte y el todo el tiempo a la vez, lo micro y lo macro. O sea, el proyecto tiene como una idea general importante que aglutina a un montón de ideas chiquitas o de resoluciones chiquitas parciales de distintas escalas. Por ejemplo, desde poner los sillones en un lugar, que aparezca el diseño gráfico, o poner el bebedero, o resolver algo en un proyecto urbano, o la marca en el piso, es lo mismo, está haciendo lo mismo en dos escalas en un proyecto de 10 kilómetros de largo o en un edificio de 2.000 metros y seguro que lo mismo se haría una casa. O sea, incorpora lo micro y lo macro, la parte y el todo el tiempo en un conjunto, y ahora me doy cuenta que se lo dijo a Hernán cuando le dijo que miraba el baño con la planta. Me quedé traumado. Así que como esa era una de las partes. Otro pensamiento que me parece que es útil para formar estudiantes es la lógica implacable. Nada lo hace porque le parece, todo lo hace porque tiene una lógica impresionante que determina la decisión que hay que tomar. Entonces, para tomar la decisión, analiza el panorama, se encuentra cuáles son las condicionantes del contexto y a partir de eso toma una decisión. Por ejemplo, si sabe que le van a cambiar la farola, usa una farola del catálogo. Eso es parte de tomar una decisión que tiene que ver con el contexto, no es porque le gusta. Analiza la situación y toma la decisión. Y lo mismo lo hace todo el tiempo con cada material que pone, con todas las decisiones que va tomando, en cualquier escala del proyecto, porque es un problema de pensamiento proyectual, no es un problema de cuál es el problema que está resolviendo. Sirve para cualquier problema. Y por último, lo que me anoté, que es medio obvio y ya creo que lo dijeron un poco antes, es la integración de saberes, conformar equipos de distintos saberes donde uno se apoya en el otro. Por ahí lo nombró a Arturo Perusotti como iluminador, que también es un amigo, digamos, que entonces el pensamiento de Arturo empieza a formar parte porque la iluminación, si bien es una expertise, también no es cualquier asesor, es un asesor con el que él tiene cierta empatía, que además es arquitecto y entiende del todo. Entonces no va a estar pensando solo en sus luces, sino en sus luces en relación al proyecto. Y así pasa con la vegetación, con la sustentabilidad, bueno, y en particular, incorporar al problema del proyecto la estructura y la construcción. No es que hace una imagen con un render para que quede lindo,
porque le gusta y porque lo vio, y eso sabemos que hay millones de arquitectos en el mundo y locales de que trabajen sobre la imagen, porque son imágenes seductoras, y después ven cómo lo construyen. No es una Lucobón que reviste una viga de estructura por adentro escondida, sino que la estructura, el problema de la estructura y el problema de la construcción es parte del diseño del proyecto, es parte del mismo proyecto. Y esa es como otra mirada que me parece importante sacar una lectura. Y eso pasa en los proyectos urbanos, como en los proyectos, tiene que ver con decidir un piso. Digo, es de vereda, porque lo van a hacer de vereda, o lo van a hacer de cemento alisado porque es lo más barato. Bueno, entonces diseñemos con cemento alisado, ¿me entendés? Y en el otro es el edificio con el coso prefabricado, con la chapa de encofrado perdido, donde va a llenar las losas en el Globan. Y en el otro es el parasol de no sé qué, o el coso de frigorífico. Digamos, el material, la construcción y la estructura está en directa relación con también el proyecto. Entonces, ustedes ahora van a hacer un proyecto, por lo tanto, me parece que todo el esfuerzo, ¿no? Lo que nos transmitió es nuestro libro para poder proyectar ahora. Tenemos montones de datos y de información para corregirnos los proyectos todo el tiempo. No podemos dejar de lado ninguna de estas cosas y hacer un proyecto porque me gusta, sin tener una lógica implacable, sin entender el contexto, sin entender la estructura y sin entender la construcción. Digamos, la verdad que ya nos hizo la mitad del camino, ahora Mauro les da el terreno y ya estamos. Tenemos todo hecho. Así que felicitaciones, Joan, un gustazo escucharte. Muchas gracias, Emilio, y un gusto a mí también. Bueno, ya escucharon, los y las estudiantes nos encontramos en octubre. Ahora pueden bajarse el terreno desde el campus y a laburar. Se me había cortado la llamada un segundo, volví a engancharme. Uy, que te perdiste la mejor parte. Y bueno, y saludos a todos los que están ahí escribiendo, ahí veo. Hay exalumnos incluso. Sí, yo no sé si quizás hay alguna pregunta, algún comentario de algún estudiante. Nos gusta este ciclo porque también abrimos un poco las ventanas del taller y se vuelve como un espacio más poroso, entonces aparecen participaciones de ex estudiantes que están en otra institución, algunos en Buenos Aires, otros hemos tenido estudiantes en otras provincias también que participaron en algún momento, así que está bueno eso. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, bienvenido el aporte. Futuros estudiantes de nuestra cátedra, Mauro. También. Bueno, la verdad, genial. Me divertí. Y. Mirá, apareció una pregunta. Ahí en el chat. Matías pregunta: sí. ¿Cuánto se tardó aproximadamente en llegar al anteproyecto de Globant? El anteproyecto fue lo que presentamos en el concurso y habremos trabajado por lo menos 2 meses. Hay que tener en cuenta que los concursos son malvados y te dan un tiempo finito y te dicen, che, a ver, ¿quién quiere presentar un Globant? Dale, en un mes lo tienen que presentar. Entonces depende también los tiempos que tiene uno, pero se armó el equipo, un equipo muy grande, con los estudios, como les dije antes, además de 14 colaboradores. Que eran externos al funcionamiento diario del estudio, y se tardó aproximadamente 2 meses. Pero después, bueno, años en el proyecto y así. Los concursos son los tiempos que pone el que saca el concurso, pero lo cierto es que lo de los tiempos es interesantísimo. En el Paseo del Bajo nos pasaba de que tal vez con Puerto Madero lo resolvimos con Ciudad en 6 meses, en 3 meses, y con Puerto Madero en 6, o algo por el estilo, y son proyectos para estar laburando 6 años, en realidad, estar desde el principio, cuando dijeron, che, vamos a hacer una autopista, hay de muchas cosas, pero son rápidos, los tiempos acá son rápidos, en Argentina, me parece. Un comentario al respecto en ese sentido, ¿no? Es como cuando uno le dicen, ¿cuánto tardaste en hacer esto? Tardé 1 mes. Tardó 1 mes y 40 años, 20 años de estudio antes, capaz. ¿Entendés? Sí, me da cosa decirlo, pero ya tenía mucho. En 1 mes lo adaptó.
Digamos, en ese sentido, las entregas de la facultad te preparan, ese es otro mensaje para pasar, las entregas de la facultad, los proyectos previos y los concursos son los que te van entrenando para después poder responder en muy poco tiempo a una demanda. Entonces ya tenés que tener armado muchas cosas, lo que haces es adaptarlas a la situación particular. Yo le quería hacer una pregunta con los proyectos, especialmente con los urbanos. ¿Cuánto, porque sé que es donde más el Estado tuvo presente, cuánto siente que del proyecto del concurso le quedó en el proyecto de la costa y en el del Paseo del Bajo, digamos, un 10%, un 80%, y cuánto, no sé si hay algo que le sorprendió de la gestión del Estado, o que le ayudó, que le tiraron una punta que le aportó después en el proceso posterior, si todo fueron pérdidas, o qué pudo sacar de la segunda etapa del manejo como ganancia. Bien. Yo creo que el resultado final es muy positivo en ese balance, me parece que hay mucho, pero pasa que las instancias esas que hay que ir pasando, hay mucha depuración. Lo de la calle en el centro del distrito joven del Costanera Norte era realmente empezar de vuelta con el proyecto. Pero toda la esencia del proyecto que teníamos investigada ya y de cómo era la relación con el agua, tuvimos que sortear de que de repente, bueno, era una avenida en vez de un parque. Pero la relación entre los puntos y los parques que aparecen enfrente y cómo se llega a eso que llamábamos portales, que dejan de ser portales y son plazas ahora, pero que están conteniendo al otro, al de enfrente, o todos esos, o las adaptaciones en el Paseo del Bajo, que tal vez la adaptación al anteproyecto no fue tanta, pero del anteproyecto a la obra fue más bruta que del croquis al proyecto. Es como que en el proceso son tan sutiles esas diferencias que se pierden. Ahora, si agarrás, arranqué acá y terminé acá, decís, uy, me bastardearon todo el proyecto. Al mismo tiempo, no, es ese proceso que tenemos que aceptar y no, la verdad es que no hubo tanto. Y en cuanto a lo estatal, es más de, lo terminan haciendo ellos y la obra la dirigen ellos, los materiales y el detalle final, el ejecutivo y todo eso lo terminan haciendo. Y hay que entender de que de repente si la fuente de bruma costaba 4 millones de pesos y las baldosas costaban 4.000 pesos y decidieron poner los 4.000 pesos, bueno, se tuvo que usar para otra cosa la guita y tal vez no era posible ese proyecto si no hacían ese cambio. Son, viste, como especulaciones que uno tiene que ir aceptando y transando con eso y decir, está bien, hagamos lo posible, y ahí es donde tratás de estar vos y agarrarte y decir, no, pará, no le pongas eso, ponele tal otro y negociamos, pero yo creo que se respetó donde se pudo al menos la esencia y esos puntos grandes de proyectar. Y después hay que ver qué se construye. Lo de Distrito Joven, todavía no sé. Lo del Paseo del Bajo, tuve la gran suerte de haber ganado el concurso de ideas, de que nos contraten, una locura ya, y que después encima que lo construyan. Y fue bastante fiel el Paseo del Bajo. Hubo un montón de interferencias, nos encontramos con las excavaciones y con el pasar del tiempo, pero ese que está construido es muy fiel, digamos. Y al mismo tiempo es muy distinto. Totalmente distinto, es impresionante la diferencia. Y sigo sintiendo que tiene esa fidelidad en cuanto a las piezas, a la esencia y a los usos. Como que hay que adaptar y pensar en cómo se resuelve en el momento, pero esa esencia está. Los veo fieles y me gusta. No sé si respondí ahí. Y después veía otra que no sé bien qué contestar, que me comente qué piensa de arquitectura con la luz. Es eso, no existe una sin la otra, tal vez, ¿qué te puedo decir? Lo tenemos en cuenta y tratamos de que vengan a opinar los que saben de la iluminación y que me van a decir, che, tu obra va a quedar mejor así. ¿Qué pienso que hay que contemplarla? Hay que tenerla en cuenta y dejar a los que saben que opinen. Eso.
Y creo que no hay más. Yo también agradezco a todos los mensajes y nada más. Tengo que entrar yo ahora, mirá, tenía pactada a las 4, todavía nos están escuchando y todo, porque les pasé el link a una presentación con unos comitentes que seguramente la voy a encontrar con otro de estos procesos, si me están escuchando ahí, vamos a tomarlo con humor, pero con otro de estos procesos de que van a ver qué es lo que estoy pensando, qué estoy presentándoles, y según sus necesidades me van a decir más así, más así. Así que les agradezco y voy a seguir trabajando en ese sentido. Buenísimo. Gracias, Joan, por acercarte esta tarde. Un placer tenerte. Bueno, igualmente, y ojalá haya servido y me gustaría ver los resultados. Muchísimo. Y la flechita que digan esto lo hice porque. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias. Un placer. Chao, chao.